buenos días. Soy el doctor Guillermo Suárez. Bienvenidos al programa Consultas de Salud. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades de la vesícula. Acompáñenme. La vesícula biliar es un órgano del aparato digestivo que está localizado en la parte superior derecha del abdomen y está en relación directa con varios órganos, con el hígado, con las vías biliares, con el páncreas y con la porción inicial del intestino delgado que se llama duodeno. La función de la vesícula biliar es almacenar la bilis que se produce en el hígado. La bilis es muy importante para la digestión de los alimentos. Entonces la función de la vesícula es contraerse con el estímulo de los alimentos, de llegar los alimentos al estómago y a la primera porción del intestino y expulsar la bilis a la primera porción del intestino delgado. Si logran ver acá, la vesícula se conecta con la vía biliar y al contraerse la vesícula va a expulsar la bilis en la primera porción del intestino delgado. Algo muy interesante es que en el sitio donde se conecta las vías biliares con el intestino también desemboca el conducto que viene del páncreas. Esta relación anatómica es muy importante para algunas de las enfermedades que vamos a comentar. Las enfermedades más frecuentes de la vesícula son lo que se llama colelitiasis. La colelitiasis son cálculos o piedras dentro de la vesícula. Por mucho es probablemente la enfermedad que más se conoce con respecto a la vesícula, pero hay otras. Se encuentran los pólipos de la vesícula, se encuentran también lo que se llama una colecistitis aguda, la inflamación aguda de la vesícula, que puede estar relacionada a piedras en la vesícula o cálculos en la vesícula o no. Puede ser también una colecistitis en cálculos. Hay además otras enfermedades que están relacionadas, si no directamente se originan en la vesícula, tienen una relación directa con las enfermedades, con los cálculos, por ejemplo, de la vesícula, como son las coledocolitiasis, que se trata cuando los cálculos o las piedras de la vesícula se salen de la vesícula y quedan atrapadas en la vía biliar o quedan atrapadas en la válvula que comunica la vía biliar con el intestino y pueden relacionarse con inflamaciones de órganos vecinos, como por ejemplo las vías biliares, en este caso se llama colangitis, o con el páncreas, produciendo una pancreatitis aguda en algunos casos. Las enfermedades de la vesícula son una causa frecuente de enfermedades del aparato digestivo. De hecho, probablemente son la enfermedad que causa más ingresos para cirugía de todo el aparato digestivo. Hay varias que me gustaría comentar con ustedes. Lo que se llama la colecistitis es la inflamación propiamente de la vesícula. La colecistitis puede ser relacionada a cálculos, se llama una colecistitis calculosa, o puede estar relacionada la inflamación también en la ausencia de cálculos o de piedras. Otras enfermedades que se relacionan directamente con la vesícula tienen que ver con los órganos vecinos. Ven que está muy relacionada con el hígado, con las vías biliares, con el páncreas, con el duodeno. Sobre todo las que tienen que ver con los cálculos es cuando, por ejemplo, se escapa un cálculo de la vesícula y queda atrapado en la vía biliar. Esto se llama una colangitis. Y si obstruye completamente la vía biliar, puede producir lo que se llama una colangitis aguda ascendente, que es una enfermedad muy grave.
Puede también, al estar relacionado con la desembocadura o con la salida del conducto pancreático, producir una pancreatitis aguda por obstrucción biliar, que son enfermedades frecuentes y que se relacionan directamente con las piedras en la vesícula y que hay que tener en cuenta muchísimas veces a la hora de tener el diagnóstico de piedras en la vesícula, aun cuando no haya síntomas o inflamaciones severas, pero para evitar que éstas se produzcan, tratarlas de una manera adecuada. La colelitiasis o piedras en la vesícula se produce porque la función de la vesícula es acumular la bilis que se produce en el hígado y expulsarla al intestino delgado. Cuando la vesícula funciona de una manera inadecuada, lo que pasa es que al contraerse la vesícula para expulsar la bilis, lo hace de una manera insuficiente y se va quedando una cantidad de bilis en la vesícula que va produciendo un sedimento. Este sedimento va a convertirse eventualmente en arena o en barro que va a irse pegando a las paredes de la vesícula y en algunas ocasiones ir formando verdaderas piedras. Los principales componentes de la bilis son colesterol, sales biliares y algunos tipos de aminoácidos. Estos componentes son los que van a producir los cálculos, los que van a hacer el componente principal de los cálculos. Y en el caso de la vesícula es importante, de los cálculos en la vesícula, que la gran mayoría de las piedras de la vesícula, el componente principal es colesterol. Es un colesterol que es, digamos que diferente del que se mide en la sangre. El hecho de tener un colesterol elevado no va a decir directamente de que uno tiene piedras en la vesícula, pero sí puede ser un factor importante el tener una hiperlipidemia o tener el colesterol elevado para que haya un desequilibrio en los componentes de la bilis y que esto favorezca de que se produzcan cálculos. Los cálculos en la vesícula pueden producir varias enfermedades o varios tipos de síntomas. Sobre todo los síntomas están relacionados, o los que más se conocen son con el dolor, y el dolor puede estar producido porque los cálculos, al contraerse la vesícula, las piedras van a quedar atrapadas en la salida de la vesícula y esto va a producir un dolor. El dolor, la gran mayoría de las veces, se localiza a nivel abdominal, en la parte superior derecha, pero en algunas ocasiones es más central o se puede irradiar inclusive hacia el hombro derecho y hacia la espalda. Estos son, digamos, que lo que se llama un dolor referido, y aunque no es el sitio exacto donde está produciéndose la inflamación, son importantes para hacer un diagnóstico adecuado y hacer los exámenes necesarios para diagnosticar la enfermedad. Los síntomas de la colelitiasis o los cálculos en la vesícula son muy importantes para hacer el diagnóstico, y sobre todo es importante recalcar esto para saber cuáles son las personas o los pacientes que tienen molestias que pueden estar causadas por cálculos en la vesícula. Como les mencionaba, el dolor es probablemente lo más importante y puede ser de varios tipos. Está lo que se llama un cólico biliar. El cólico biliar está relacionado con un cálculo atrapado en la salida de la vesícula. La salida de la vesícula se llama el conducto cístico. Si un cálculo se atrapa ahí y como la vesícula está contrayendo, se produce un dolor intenso. El dolor tiene ciertas características, sobre todo tiende a presentarse después de ingerir alimentos, y sobre todo si son alimentos con alto contenido de grasa. Sin embargo, algunas veces los cálculos no quedan atrapados en el conducto cístico, sino que siguen hasta la vía biliar, sobre todo un conducto que se llama el colédoco. Y ahí pueden provocar también un dolor intenso, pero pueden provocar inflamación de las vías biliares o pancreatitis, lo que se llama una pancreatitis aguda o una inflamación de la vía biliar que se llama colangitis. Ahora bien, si uno tiene dolor
abdominal después de ingerir alimentos o un dolor abdominal de tipo cólico, hay que descartar que se trate de piedras en la vesícula, sobre todo si está relacionado a la ingesta de alimentos y de alimentos grasosos. Muchas veces las enfermedades de la vesícula y de cálculos biliares tienden a confundirse con otras enfermedades de órganos cercanos, como por ejemplo colitis, que es un espasmo a nivel del colon, o con enfermedades del estómago, como gastritis crónica o hasta úlceras pépticas. Y es importante tener en cuenta la posibilidad de tener piedras en la vesícula, porque el tratamiento es diferente y sobre todo para evitar las complicaciones que pueden derivar de este tipo de problemas. Algo importante con respecto a los pólipos es que mucha gente los relaciona con tumores o con cáncer, pero esto no es siempre cierto. Hay pólipos que no son verdaderos, que son acúmulos de un material, sobre todo acúmulo de colesterol en la vesícula, lo que se llama colesterolosis, y que puede ser que se estén iniciando a formar piedras. Ahora, no hay manera de distinguir unos de otros si no es con una biopsia. Sin embargo, sí hay ciertas características en el ultrasonido que son importantes a la hora de definir cuáles pólipos necesitan tratamiento o no. Sobre todo son importantes los pólipos que son únicos, que son mayores de 1 centímetro o que crecen conforme pasa el tiempo. Los pólipos que llenan estas características son importantes considerar el tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar un poco ahora de los síntomas que presentan las enfermedades de la vesícula y los hallazgos. Estamos aquí en compañía de una paciente y vamos a mostrarles cuáles son los sitios donde usualmente se presenta el dolor. Es importante de que la gran mayoría de las veces es un dolor hacia lo que le decimos el hipocondrio derecho, que es la parte superior derecha del abdomen. Sin embargo, con frecuencia se irradia hacia la espalda o inclusive hacia el hombro derecho. Algunas veces el dolor se presenta inicialmente en lo que se llama el epigastrio, que es la zona central o que se conoce muchas veces como la boca del estómago y se confunde con gastritis. Sin embargo, el dolor de la vesícula se puede presentar muchas veces en ese lugar o de manera generalizada en el abdomen, de manera difusa o en la parte superior del abdomen. El tratamiento de las enfermedades de la vesícula es la cirugía. Este tipo de cirugía se llama colecistectomía. Hasta hace algunos años la colecistectomía se realizaba únicamente por cirugía convencional, lo que se llama cirugía abierta, haciendo heridas grandes. La gran ventaja en la actualidad es que se utiliza cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica se trata de hacer incisiones muy pequeñas para de esta manera llegar a donde está el órgano, donde está la enfermedad y poder, en el caso de la vesícula, extraer la vesícula. Lo que se extraen no son los cálculos, sino la vesícula completa, porque la vesícula está enferma. Vamos a mostrarles en nuestra paciente de cómo se trata este tipo de cirugía, donde se hacen normalmente las incisiones. Usualmente se hace una incisión muy pequeña dentro del ombligo y por ahí se pasa una cámara. Esta es la manera de hacer cirugía de la vesícula biliar y se va a trabajar en esta zona. En la cirugía laparoscópica clásica se hacen otras incisiones pequeñas por donde se pasan los instrumentos para hacer la cirugía. En la actualidad, en el 90% de los pacientes únicamente hacemos la incisión a nivel umbilical, lo que se llama una cirugía por un puerto único, y entonces la paciente queda sin o el paciente queda sin ninguna cicatriz visible. Toda la cicatriz queda dentro del ombligo y esto ayuda no solo a que la recuperación sea más rápida, que haya menos dolor posoperatorio, sino que el resultado cosmético es excelente. Los resultados de la cirugía laparoscópica, como les decía, tienen que ver con muchísimo menos dolor, menos cicatriz, una recuperación más adecuada
Y como por ejemplo les voy a mostrar, en esta paciente se le han realizado 2 cirugías laparoscópicas. Ven que la incisión o la cicatriz del ombligo es prácticamente invisible ya un tiempo después. Y en la gran mayoría de las vesículas, de la cirugía de las vesículas, únicamente hacemos una incisión. Hacemos únicamente la incisión dentro del ombligo y el resultado después de un tiempo de operarse, las incisiones dentro del ombligo prácticamente desaparecen. No son visibles y el resultado estético es excelente. Les agradezco mucho la compañía en el programa de hoy y los invito muy atentamente para que nos acompañen en el próximo programa, que hablaremos de cirugía bariátrica, la cirugía para pérdida de peso. Que pasen muy buenos días.